Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que se conocen como interacciones de orden superior. Bueno, fíjense, tenemos este caso en el cual hay dos arañas que coexisten. Sin embargo, estas son dos arañas que comparten un nicho. Hay un principio en ecología que se conoce como el principio de exclusión competitiva que plantea que si hay dos especies cuyos nichos se solapan completamente, una especie debe excluir por competición competitivamente a la otra. Y la que gane es la que tiene mayor habilidades competitivas. En este caso, esta especie debería excluir competitiva a esta otra. Sin embargo, coexisten. Coexisten, ¿por qué? Porque el sistema es más complejo. Hay otra especie que interviene en este sistema, que es esta lagartija que depreda preferencialmente a esta especie y permite que ambas coexisten. Y este mecanismo se conoce como coexistencia mediada por depredación. Y esto lo que nos muestra es que para comprender lo que ocurre en la naturaleza, nosotros tenemos que ampliar nuestra mirada. No basta en pensar en interacciones de pares como hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, aprecien este otro ejemplo. Tenemos estos dos especies de áfido que no se alimentan de lo mismo, es decir, no compiten por recursos. Sin embargo, cuando esta especie de áfidos está sola, nosotros vemos que presenta estas densidades poblacionales que aparecen aquí de color verde, mientras cuando se encuentra en conjunto con la otra, sus densidades poblacionales que aparecen ahora aquí de color rojo disminuyen radicalmente. Pero esto no tiene que ver con un efecto de una competencia directa, sino esto tiene que ver con un mecanismo que se conoce como competencia aparente, porque aquí lo que ocurre es que ambas especies comparten un depredador y el hecho de que ambas estén en conjunto hace que haya una densidad de fuentes de alimento para su depredador tal que ésta se incremente y al incrementarse las densidades del depredador disminuyen las poblaciones de una y también las poblaciones de la otra. Esto de nuevo nos muestra la necesidad de incrementar el campo, la visión con la que evaluamos estos sistemas. Otro ejemplo tiene que ver el efecto de esta ardilla invasora, ¿verdad? Como típicamente ocurre con las especies invasoras, estas desplazan típicamente competitivamente a las especies nativas y es lo que ocurre en este sistema. Sin embargo, en Inglaterra. Sin embargo, se reintrodujo este depredador al sistema y una vez que se reintrodujo este depredador al sistema, se logró revertir la situación porque este depredador logra disminuir las densidades poblacionales de la ardilla invasora y por lo tanto aumentan las densidades poblacionales de la ardilla nativa. De esta manera vemos la importancia de ampliar, de tener interacciones entre un conjunto mayor de especies. Vean ustedes este caso que ocurre con las larvas de moscas de la familia Syrphide que se alimentan de áfidos, los cuales a su vez se alimentan de cultivo. Esto es el caso cuando no hay aves, pero si en este sistema introducimos aves, las aves se alimentan tanto de las larvas de los sírfidos como de los áfidos. Y de esta manera, cuando hay aves, hay menor población de áfidos, lo que se traduce en una mayor población. Hay menor población de sírfidos cuando están las aves, lo cual se traduce en una mayor población de áfidos. Esto nos muestra que mientras más elementos incluimos en este sistema, empiezan a surgir fenómenos que son relevantes. Y en este es el momento apropiado para hacer la diferencia entre dos tipos de propiedades que tienen los sistemas y por lo tanto los ecosistemas. La diferencia que hay entre propiedades colectivas y propiedades emergentes. Una propiedad colectiva es una propiedad que solamente depende del número de entidades que llega al sistema. Por ejemplo, la densidad de una población solamente depende del número de individuos que ésta tenga, ¿verdad? Pero una propiedad emergente es una propiedad que surge de la interacción entre los componentes del sistema. Por ejemplo, la densidad de equilibrio es una propiedad emergente.
porque la densidad de equilibrio de una población depende de las interacciones que se dan entre los individuos de la población y entre estos con su entorno. Es decir, esta es una propiedad que no se puede predecir a partir del estudio por separado de los componentes del sistema. Y es por esto que es fundamental estudiar el mayor número de componentes posibles de un sistema, porque esto nos permite tener una idea de las propiedades que emergen de las interacciones entre esta multitud de componentes. Y con esto termino este sistema, este video, perdón.